Puede que el Chapo esté encerrado en una de las prisiones más seguras del mundo, pero su influencia no ha desaparecido. El famoso narcotraficante siempre ha tenido un mensaje para aquellos que se atreven a desafiarlo, y esto incluye a las fuerzas de élite encargadas de desmantelar su imperio. En su última advertencia, el Chapo envía un mensaje de miedo, desde planes para lanzar los ataques más mortíferos jamás vistos en EU, hasta nuevas amenazas a agentes fronterizos y funcionarios estadounidenses. Este vídeo expone los escalofriantes detalles de la última advertencia de El Chapo a las tropas estadounidenses. Advertencia de El Chapo a las tropas estadounidenses. Miembros de un cártel mexicano enviaron recientemente una advertencia a las tropas estadounidenses. ¿Su mensaje? No nos importa. Después de que Trump prometiera declarar la guerra a los cárteles de la droga mexicanos, algunos miembros de estas organizaciones han anunciado abiertamente que no les preocupa lo que Trump haya prometido hacer. También han advertido de que cualquier tipo de guerra contra ellos podría dar lugar a violentas represalias. Si bien estas advertencias han sido particularmente inquietantes, hay algo más que hace que el anuncio sea aún más preocupante. Se especula que el Chapo, ex líder del cártel de Sinaloa, podría estar detrás de esta advertencia. El Chapo fue un antiguo capo de la droga y líder de uno de los mayores cárteles de la droga de México. Se cree que es responsable de la muerte de más de 34.000 personas y que supervisó la producción masiva de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína. El Chapo fue considerado el narcotraficante más poderoso del mundo hasta que fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Se le consideraba un rey en el negocio de los cárteles mexicanos, lo que significa que la última advertencia del capo no puede darse por sentada. El presidente de EU, Donald Trump, ha revelado planes para enviar a la frontera a agentes especiales estadounidenses para perseguir a los cárteles de la droga mexicanos. Planea enviar expertos en cárteles y guerra con el objetivo de acabar con los cárteles mexicanos y destruir el tráfico de drogas en EU. Trump planteó la idea de una intervención militar en México durante su primer mandato. Sin embargo, el plan no se puso en marcha en ese momento. Ahora, el equipo de Trump parece estar considerando la idea más seriamente. El nuevo asesor de seguridad nacional del presidente, Mike Waltz, ha impulsado la idea de utilizar operativos especiales. Del mismo modo, el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, ha dicho que se podrían utilizar fuerzas de operaciones especiales para acabar con los cárteles o, en sus palabras, borrarlos de la faz de la tierra. El plan consiste en lanzar redadas de acción directa contra los cárteles mexicanos. Esto implicaría misiones contundentes que probablemente traerían consecuencias desastrosas. Sin embargo, a pesar del peligro inminente, los cárteles mexicanos parecen no estar preocupados por las amenazas de Trump. Y hay algunas posibles razones para ello. En primer lugar, los cárteles operan como poderosas organizaciones paramilitares con vastos recursos financieros, cadenas de suministro globales y sofisticadas redes logísticas. En segundo lugar, los cárteles son ciudadanos de México, lo que significa que tienen una mayor influencia en el país. Esta influencia podría proporcionarles las conexiones necesarias para luchar contra Estados Unidos. Y no olvidemos la intensa violencia que probablemente estallará. Los cárteles tienen un historial de represalias contra acciones directas del gobierno. Esto se vio en 2019, cuando el cártel de Sinaloa atacó a las fuerzas de seguridad mexicanas tras la captura de Ovidio Guzmán. Su violenta represalia forzó la eventual liberación del capo de la droga. Dado este historial, los expertos sostienen que los cárteles probablemente responderían agresivamente a cualquier intervención estadounidense, en lugar de dejarse intimidar por las amenazas de Trump. Recientemente, nuevos informes han aparecido en las noticias sobre cómo los agentes fronterizos pueden correr el riesgo de enfrentarse a nuevas amenazas. El informe sugería que, a medida que el presidente Donald Trump intensifica la seguridad fronteriza y los esfuerzos de deportación, los agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP, y de Inmigración y Control de Aduanas, IC, probablemente se verán amenazados. Estos comentarios se produjeron después de que se informara de que los agentes de la CBP ya no llevarán cámaras corporales durante las operaciones sobre el terreno. Esta acción fue en respuesta a una publicación ahora eliminada en Reddit, que afirmaba que las cámaras corporales podrían ayudar a rastrear a los agentes que las llevan puestas. La publicación de Reddit revelaba que los atacantes podrían utilizar una aplicación llamada BLE Radar, que utiliza Bluetooth para buscar dispositivos en un radio de 90 metros. Este nuevo descubrimiento de alguna manera anula el propósito original de estas cámaras corporales. Aunque el dispositivo se presentó como una forma de ayudar a los inmigrantes a encontrar puntos débiles en la frontera, también expone a los agentes a diferentes amenazas.
y esto incluye amenazas de artefactos explosivos. Al hablar sobre el tema, un agente de seguridad señaló que los cárteles podrían hacer uso de la información de rastreo para amenazar la vida de los agentes. El oficial señaló que estos grupos podrían usar las cámaras para rastrear a los agentes y dañarlos o atacarlos. Los capos de la droga como el Chapo suelen estar dispuestos a hacer todo lo posible para proteger a sus cárteles, y esto significa que están dispuestos a utilizar cualquier método, violento o no, para proteger la integridad de sus imperios. Ahora te preguntarás, ¿pero el Chapo está en la cárcel? Aunque es cierto, hay casos en los que los capos de la droga siguen dirigiendo los negocios del cártel, incluso desde la cárcel. El Chapo cumple actualmente una condena de cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida por su aislamiento extremo. Dadas las estrictas condiciones de la prisión, dirigir las operaciones del cártel desde la cárcel sería extremadamente difícil, pero por supuesto, no es del todo imposible. A pesar de estas restricciones, la historia demuestra que los líderes de los cárteles han encontrado la manera de seguir influyendo en sus organizaciones desde la cárcel. Un buen ejemplo es Miguel Gallardo, conocido popularmente como El Padrino. Gallardo siguió dirigiendo las operaciones del cártel desde una prisión mexicana tras su arresto en 1989. Mantuvo el control delegando el poder en lugartenientes de confianza, incluidos los fundadores de los cárteles de Sinaloa y Juárez. A pesar de estar aislado, transmitía órdenes a través de abogados, sobornaba a guardias y visitantes. De manera similar, Osiel Guillén, del Cartel del Golfo, también ejerció mucho poder en prisión. Utilizó teléfonos móviles de contrabando y sobornó a funcionarios de la prisión para que le permitieran comunicarse con miembros del cartel. Estas medidas mantuvieron su influencia incluso mientras estaba entre rejas. Aunque es poco probable que el Chapo esté directamente involucrado, el capo de la droga podría influir en las actividades del cartel de manera indirecta, probablemente a través de sus hijos, que también controlan facciones del cartel de Sinaloa. En 2023, el Chapo envió una carta que hizo que los funcionarios sugirieran que estaba planeando otra fuga. Durante los 2 años que el capo de la droga estuvo en la prisión de Chicago, no se le permitió ni una sola vez ir a las canchas deportivas de la azotea para hacer ejercicio. Según las autoridades penitenciarias, existía un riesgo demasiado alto de que el Chapo fuera abatido por un francotirador o de que organizara una fuga en helicóptero. Mientras estaba en prisión, el Chapo envió una serie de cartas. En una de ellas, el capo de la droga pidió específicamente que se le restituyeran sus privilegios de llamadas telefónicas y sus derechos de visita, alegando que su acceso a las llamadas telefónicas había sido cortado desde mayo de 2023 sin ninguna explicación. La carta, fechada el 20 de marzo de 2024, estaba dirigida al juez Brian Cogan, el mismo juez que lo condenó a cadena perpetua en 2019. En esta carta manuscrita, el Chapo argumentaba que está siendo objeto de lo que él llama discriminación sin precedentes. Solicitaba que se permitiera a su esposa, Emma Coronel, visitarlo y llevar a sus hijas gemelas. El Chapo expresó además su frustración por el hecho de que, a pesar de cumplir con las normas de la prisión, se le estaban negando derechos básicos que se conceden a otros reclusos del centro. También criticó a la oficina de prisiones, BOP, por supuestamente haberle cortado la posibilidad de hacer 2 llamadas telefónicas de 15 minutos al mes que habían sido aprobadas previamente. Mientras el Chapo hacía estas peticiones, los funcionarios estadounidenses estaban atentos a cualquier señal de un posible intento de fuga. Dados los antecedentes del capo de la droga, que ha orquestado 2 fugas de prisión de alto perfil en México, las autoridades permanecen en alerta máxima ante cualquier indicio de que pueda intentar una tercera fuga. En 2001, el Chapo escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, México. Supuestamente lo logró sobornando a los guardias para que lo sacaran en un carrito de la lavandería. Su segunda fuga en 2015 fue aún más sofisticada. El cártel de Sinaloa construyó un túnel de 1 milla de largo bajo la prisión de Altiplano en México, lo que permitió a El Chapo huir en una motocicleta modificada. Esa fuga humilló al gobierno mexicano y dio lugar a una persecución masiva que terminó con su captura a principios de 2016. Dada esta historia, las autoridades estadounidenses se toman en serio cualquier amenaza potencial de fuga. Es más, consideran cualquier amenaza de violencia como una llamada de atención para permanecer alerta. Aunque se espera que Estados Unidos tome medidas críticas para proteger a sus tropas militares, hay algunos factores importantes a considerar, y uno de ellos es la influencia de El Chapo en el tráfico de drogas en Estados Unidos. El Chapo y el narcotráfico estadounidense.
El Chapo fue una figura clave en el narcotráfico estadounidense antes de ser encarcelado en una prisión de Estados Unidos. Se le considera uno de los capos de la droga más poderosos de la historia. Como líder del cártel de Sinaloa, el Chapo construyó un vasto imperio de tráfico que introdujo de contrabando cantidades masivas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. La influencia de su cártel se extendió más allá de Norteamérica, con operaciones que llegaron a Europa, Asia y más allá. A principios del siglo XXI, se creía que el Chapo era responsable de la mayor parte del tráfico de marihuana y cocaína de Colombia y México a Estados Unidos. Supervisó el contrabando de narcóticos a distribuidores mayoristas en Arizona, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York y otros lugares. También se le consideraba el mayor traficante de metanfetamina en el triángulo Asia-México-UU, con un patrimonio neto estimado en $1.000 millones según Forbes. Su cártel, el cártel de Sinaloa, tenía, según se informa, unos ingresos anuales de $3.000 millones, lo que se sumaba al patrimonio neto total del capo de la droga. En el apogeo de su poder en la década de 2000 y principios de 2010, el patrimonio neto estimado de El Chapo rondaba los $12.000 millones. También había traficado con drogas por valor de más de $14.000 millones en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la incautación de activos y a la represión en curso de sus redes financieras, su riqueza ha disminuido significativamente en los últimos años. A pesar de su encarcelamiento final, la influencia de El Chapo en el tráfico de drogas no desapareció por completo. De hecho, los informes sugieren que el cartel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones de tráfico de drogas más dominantes del mundo. El cártel sigue generando importantes beneficios, a pesar de la guerra de liderazgo que llevó al poder a nuevas figuras del cártel. Entre ellas se encuentran los hijos de El Chapo, a menudo conocidos como los Chapitos. Tras la detención de El Chapo, sus hijos tomaron el control de una parte importante del cártel de Sinaloa. Ampliaron rápidamente sus operaciones de tráfico de drogas, centrando el cártel en el fentanilo, un opioide sintético mucho más potente y rentable que la heroína. Los hijos de El Chapo construyeron un imperio del fentanilo que ha estado envenenando a Estados Unidos. Su papel en la inundación de Estados Unidos con fentanilo ha sido catastrófico, contribuyendo a una crisis que se ha cobrado miles de vidas al año. A diferencia de las drogas tradicionales, como la cocaína o la heroína, que requieren un cultivo a gran escala, el fentanilo se fabrica sintéticamente en laboratorios, utilizando precursores químicos procedentes de China. Esto permite una mayor eficiencia, menores riesgos y mayores márgenes de beneficio. Los Chapitos reconocieron la rentabilidad del fentanilo y comenzaron a producirlo a escala industrial, estableciendo laboratorios en Sinaloa y otros territorios controlados por el cártel. A pesar de las afirmaciones públicas de que han prohibido la producción de fentanilo, la DEA y otras fuentes de inteligencia indican que los Chapitos siguen siendo fundamentales para el comercio, utilizando diferentes tácticas para dominar el mercado. Han eliminado a los productores independientes de fentanilo con el objetivo de mantener el monopolio, apoderándose de laboratorios y ejecutando a quienes se resisten a su control. Al principio, la detención de El Chapo supuso un duro golpe para el tráfico de drogas en Estados Unidos. Su ausencia había provocado una grave lucha de poder que sacudió los asuntos del cártel. Sin embargo, el impacto de su detención no duró mucho. El cártel de Sinaloa, bajo el mando de los Chapitos, desarrolló métodos avanzados de contrabando para introducir fentanilo en Estados Unidos. Esconden el fentanilo en envíos legales como marisco, aguacates y productos manufacturados. También camuflan la droga en pastillas recetadas como Oxycontin, Xanax y Adderall, lo que dificulta su detección. En octubre de 2023, aparecieron en Sinaloa unas pancartas conocidas como narcomantas. Supuestamente, estaban firmadas por los Chapitos, que afirmaban que prohibían la producción, venta y transporte de fentanilo en su territorio. El mensaje sugería que desaprueban el fentanilo y culpaban al gobierno por no detener a los verdaderos culpables. Sin embargo, aunque buscaban dar una imagen al público, los analistas creen que se trataba de una maniobra engañosa. Incluso los miembros del cártel revelaron que los Chapitos no estaban deteniendo la producción de fentanilo, sino eliminando a los productores rivales para consolidar el control. La DEA y otras agencias confirmaron más tarde que la producción de fentanilo en Sinaloa no se ha detenido y no hay pruebas de un cambio real en la política del cártel. Los efectos del imperio del fentanilo de los Chapitos han sido devastadores. Según los informes, solo en 2023, más de 75.000 estadounidenses murieron por sobredosis relacionadas con el fentanilo, lo que lo convierte en la principal causa de muerte de adultos de entre 18 y 45 años.
A raíz de esta cifra de muertes que se ha atribuido al comercio de fentanilo en Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha intensificado su campaña contra los chapitos y otros capos de la droga, ofreciendo recompensas multimillonarias por información que conduzca a su captura. La DEA, el FBI y el Departamento de Justicia también han dado prioridad al desmantelamiento de las redes de fentanilo de los chapitos. Tras los recientes anuncios del presidente de EU, Donald Trump, los expertos predicen que la cadena del narcotráfico estadounidense probablemente colapsará en poco tiempo. Trump y sus aliados han planteado la idea de utilizar fuerzas especiales para llevar a cabo operaciones en México, similares a las iniciativas antiterroristas en Oriente Medio. Si esto ocurre, habrá muchos cambios en el narcotráfico entre Estados Unidos y México. Una consecuencia inmediata sería la interrupción de las cadenas de suministro de los cárteles. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación dominan el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia EU. Si las acciones de Trump logran arruinar las operaciones clave de los cárteles, entonces el flujo de drogas, particularmente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, hacia EU, podría verse gravemente interrumpido, al menos a corto plazo. Otra cosa es el aumento de la violencia y los mercados de drogas no regulados. Tomar medidas enérgicas contra los principales cárteles podría crear vacíos de poder, lo que llevaría a un aumento de la violencia de los cárteles. Esto sucedió en México después de que las autoridades arrestaran a los principales líderes de los cárteles en el pasado, lo que provocó que grupos más pequeños compitieran por el control. Si bien esto puede parecer acorde con lo que Trump quiere, también hay posibles efectos peligrosos en los EU. En primer lugar, si los cárteles mexicanos se debilitaran significativamente, la producción de drogas en Estados Unidos podría aumentar para compensar la escasez de suministro. La producción nacional de metanfetamina, opioides sintéticos y píldoras falsificadas ya ha ido en aumento, y nuevas interrupciones en las líneas de suministro de los cárteles podrían acelerar esta tendencia. Al final, esto podría conducir a una producción de drogas caseras más peligrosa en laboratorios. Del mismo modo, aunque las acciones propuestas por Trump podrían debilitar a ciertos cárteles mexicanos, también es probable que beneficien a otros. Esto incluye a los productores de drogas sudamericanos, que podrían intervenir para llenar el vacío con rutas de tráfico directas, a las organizaciones criminales asiáticas, que ya desempeñan un papel importante en la producción de fentanilo, así como a los traficantes europeos, que podrían aumentar los envíos de drogas sintéticas y cocaína a los mercados estadounidenses. Y no olvidemos la posibilidad de que los cárteles se recuperen y se adapten. A pesar de los posibles contratiempos, la historia ha demostrado que los cárteles son muy adaptables. Cuando las autoridades mexicanas y estadounidenses aumentaron la presión sobre las operaciones de los cárteles en el pasado, los traficantes se adaptaron rápidamente cambiando las rutas de contrabando o utilizando redes más pequeñas y difíciles de detectar. Así que, aunque las organizaciones criminales más grandes de México se debilitaran, la demanda de drogas en EU seguiría impulsando nuevas cadenas de suministro y organizaciones criminales para llenar el vacío. Además, la división de los cárteles podría conducir a una mayor inestabilidad y violencia, lo que podría hacer que el tráfico de drogas fuera aún más difícil de controlar. Trump quiere deshacerse de los cárteles. Planea eliminar a los capos de la droga y arruinar los imperios de la droga. Pero mientras él está listo para comenzar, ¿cuáles podrían ser las posibles reacciones de los capos de la droga? Hablemos de eso. Posibles acciones del Chapo y los capos mexicanos de la droga. En una declaración reciente, Laura Rees, directora del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de la Heritage Foundation, señaló que las acciones de Trump en la frontera están provocando que los cárteles pierdan sus negocios. Mencionó que los encuentros en la frontera están en su punto más bajo en décadas, y añadió que los cárteles no van a renunciar a su negocio en silencio. Tras los planes propuestos por Trump para los cárteles, los expertos han sugerido que es muy probable que los líderes de los cárteles contraataquen. En la primera década del siglo XXI, el cártel de Sinaloa se enfrentó en sangrientas batallas con cárteles rivales y las autoridades policiales mexicanas. Esta lucha se cobró la vida de decenas de miles de personas. Del mismo modo, en 2006, una confrontación a gran escala contra los cárteles de la droga por parte del ejército mexicano también dio lugar a la detención de muchos traficantes. Si Trump cumple sus amenazas, es poco probable que los cárteles mexicanos se retiren en silencio. Podrían tomar represalias contra el personal estadounidense, intensificar la violencia dentro de México, o incluso aumentar las operaciones de tráfico de drogas como contramedida.
Una cosa que probablemente Estados Unidos no está considerando es que el comercio mexicano todavía tiene suficientes finanzas a pesar del encarcelamiento de El Chapo. Los cárteles generan miles de millones al año con la venta de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo, especialmente en Estados Unidos. El comercio de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, se ha convertido en una importante fuente de ingresos debido a su alta potencia y bajo coste de producción. Según datos de 2016, el precio al por mayor de 1 gramo de cocaína es de aproximadamente $2.30 en Colombia y $12.50 en México. El mismo gramo costará $28 en Estados Unidos, y cuando llegue a Australia, podría alcanzar los $176. Los precios de las drogas también aumentan significativamente durante el tránsito, ya que los intermediarios exigen una compensación por el riesgo que corren al hacer llegar el producto a los consumidores. Este sistema de pago es lo que hace que las drogas sean tan caras en las calles y tan rentables para las personas que las trafican. Sin embargo, aunque el tráfico de drogas sigue siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles, estas organizaciones también se han expandido a otras industrias, como la agricultura, el robo de combustible, la extorsión e incluso las transacciones con criptomonedas. A diferencia de antes, el inmenso poder financiero del narcotráfico mexicano proviene ahora de la capacidad de los cárteles para diversificar las fuentes de ingresos más allá de los narcóticos. Muchas empresas en México, incluidas las industrias del aguacate y la tortilla, se ven obligadas a pagar cuotas de protección a los cárteles. Del mismo modo, las empresas de tortillas, un alimento básico de la dieta mexicana, también son blanco de ataques, y casi el 15% de las empresas se ven obligadas a pagar cuotas de extorsión semanales. Y luego está el robo de combustible y el blanqueo de dinero. Los cárteles roban combustible de los oleoductos y lo revenden, causando miles de millones de pérdidas al gobierno mexicano. Asimismo, utilizan cada vez más criptomonedas como Tether para mover y blanquear dinero. Las monedas digitales permiten a los cárteles transferir rápidamente fondos a través de las fronteras, evitando los métodos bancarios tradicionales. La combinación de estas diversas fuentes de ingresos permite a los cárteles operar como corporaciones multinacionales, asegurando que su poder financiero permanezca intacto incluso cuando las fuerzas del orden toman medidas enérgicas contra los envíos de drogas. Además, hay grandes capos de la droga como el Chapo que probablemente sigan financiando las actividades de los cárteles. Aunque actualmente cumple cadena perpetua, la influencia del Chapo sobre el cártel de Sinaloa no ha desaparecido por completo. Probablemente, los miembros del cártel sigan utilizando la riqueza del capo de la droga en alguna parte. Aunque las amenazas de Trump pueden parecer agresivas, los cárteles se han enfrentado antes a medidas militares enérgicas y se han adaptado en cada ocasión. Así que, a menos que EEUU adopte un enfoque más integral, que aborde tanto la oferta como la demanda, es poco probable que la violencia de los cárteles se resuelva únicamente por la fuerza. Algunos análisis sugieren que, en lugar de la intervención militar, EEU debería centrarse en reducir la demanda interna de drogas y mejorar la cooperación con México, tanto en términos de inteligencia como de aplicación de la ley. El argumento es que el enfoque de Trump simplifica demasiado el problema. Los propios Estados Unidos desempeñan un papel importante en el tráfico de drogas, no solo como mercado de consumo, sino también a través de instituciones financieras que facilitan el blanqueo de dinero. Así que los críticos afirman que Estados Unidos está utilizando la narrativa del cártel para justificar posibles intervenciones militares, lo que podría desestabilizar aún más a México. La militarización ya ha provocado más de 100.000 desapariciones en México desde 2006, y muchas de las víctimas proceden de comunidades vulnerables. Además de la violencia que ya se ha producido, existe la tendencia de que los ciudadanos mexicanos se enfrenten a situaciones aún más peligrosas si esta guerra contra las drogas se intensifica sin medida. Nuevos informes sugieren que si el Chapo y los capos mexicanos atacan, Estados Unidos no dará marcha atrás. Según un informe reciente, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, podría asumir un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos bajo la administración de Trump. Las fuentes afirman que el director de la CIA, John Ratcliffe, planea reasignar los recursos de la agencia a su misión antinarcóticos y desarticular las redes de los cárteles. Tiene la intención de utilizar las lecciones aprendidas en las operaciones antiterroristas y aplicarlas a esta misión contra los cárteles. Cuando EEUU contraataca, es probable que los cárteles tomen medidas que pueden implicar la liberación de El Chapo de la cárcel. El capo de la droga ya ha escapado de la cárcel 2 veces, por lo que es muy posible que planee hacer algo similar de nuevo.
Sin embargo, aunque estos planes pueden estar en marcha, hay expertos que sugieren que si el Chapo acaba escapando, puede engañarlo y capturarlo como hicieron con el Mayo. Según los informes, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, engañó a Estados Unidos para que capturara a El Mayo, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. Según las fuentes, Guzmán López convenció a Zambada de que subiera a un avión con el pretexto de inspeccionar propiedades inmobiliarias o aeródromos clandestinos en México. Sin embargo, una vez a bordo, El Mayo fue trasladado directamente a Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades. Mientras que algunos especulan que El Mayo se entregó voluntariamente como parte de un acuerdo secreto, otros sostienen que fue secuestrado y llevado a la fuerza a Estados Unidos contra su voluntad. Dado este precedente, si el Chapo intentara otra fuga de la prisión, las autoridades estadounidenses podrían explotar las guerras internas de los cárteles, el engaño o incluso las negociaciones fingidas para atraerlo a una trampa. Podrían aprovechar a miembros de sus propios cárteles rivales para detenerlo, probablemente explotando su deseo de venganza. Si los cárteles mexicanos continúan contraatacando, entonces Trump podría aplicar plenamente su plan de etiquetar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. La etiqueta de organización terrorista extranjera ha sido descrita por muchos como inusual, principalmente porque despliega una designación terrorista normalmente reservada para grupos como Al-Qaeda o el Grupo Estado Islámico. Está diseñada para grupos que utilizan la violencia con fines políticos, no para redes delictivas centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos. Sin embargo, mientras los críticos han planteado sus preocupaciones, la administración Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los cárteles mexicanos, incluyendo el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y los violentos intentos de extender su territorio, justifican la designación. Estados Unidos ya ha añadido 6 cárteles mexicanos a su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Los 2 mayores grupos de crimen organizado de México, los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, se encontraban entre los añadidos, al igual que Tren de Aragua y Mara Salvatrucha, grupos con vínculos con Venezuela y El Salvador. Aunque no está claro cómo la designación cambiará la capacidad de las agencias estadounidenses para perseguir a estos grupos criminales, algunos temen que pueda ser el primer paso hacia ataques militares estadounidenses en territorio mexicano. Los críticos también han descrito la medida como innecesariamente amplia y dura, y muchos especulan que podría dañar las relaciones e interrumpir el comercio con América Latina. Las empresas, los bancos y los compradores podrían temer un posible enjuiciamiento por parte de Estados Unidos si, a sabiendas o no, realizan transacciones que tocan el mundo de los cárteles. Tal como están las cosas, el gobierno mexicano se encuentra en una posición difícil. A pesar de lo que Trump describió como llamadas maravillosas y muy amistosas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha afirmado repetidamente que México está esencialmente dirigido por los cárteles. Comentarios como este pueden poner en serias dificultades la relación entre Estados Unidos y México, ya que ponen de manifiesto el contraste en la forma en que ambos países pretenden hacer frente a los cárteles. Algunos analistas creen que los dirigentes mexicanos preferirían soluciones diplomáticas en lugar de la confrontación, ya que las respuestas militares del pasado a menudo han dado lugar a más violencia en lugar de estabilidad. El expresidente mexicano Andrés López Obrador hizo hincapié en el uso de una estrategia de diálogo con los cárteles en lugar de la violencia. Su enfoque se centró en la implementación de programas sociales para reducir la violencia de los cárteles en lugar de la confrontación militar directa. Trump, por otro lado, prefiere una estrategia más militarizada. Así que, si el presidente de o cualquier administración estadounidense toma medidas unilaterales contra los cárteles, México tendría poca influencia para resistirse, especialmente dada su dependencia económica de Estados Unidos. Por ahora, sigue sin estar claro cómo terminará esta guerra pendiente. Pero seguiremos observando cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué opinas de la advertencia de El Chapo a las tropas estadounidenses? Házmelo saber en la sección de comentarios. Y si quieres ver más vídeos como este, no te olvides de hacer clic en la siguiente tarjeta de tu pantalla.